Hola, muy buenas tardes a todos. Un día más aquí en mi canal de YouTube. Hoy el tema de hoy será sobre aspecto lingüístico y filológico. Muy bien, vamos a ver de una cosa. Hoy el tema va a ser un poquillo más hueso sobre sintaxis y estructura lingüística referente a qué es la lengua y en qué se basa. Bueno, quería hablarles de cómo la lengua no es solamente léxico. Se tiene esta asunción, este hecho por sentado, mas no es así. Es léxico, por supuesto, palabras, vocabulario y mucho más. Bueno, están bien estructuras y yo haría una comparación con un edificio. Dicho de otro modo, ¿qué es la lengua sino un gran conjunto de estructuras, de columnas, de pisos, de cimientos y no menos de ladrillo, también de ladrillo? El ladrillo del léxico, de las palabras, vocabulario. Así pues, proseguiré con una buena reflexión a raíz de esta verdad, que yo no sé si se dará por sentada. Asumo que a esta conclusión ya se ha llegado, mas digo que el idioma, si los ladrillos fueran el léxico, tiene que constar de un elemento igual o más importante, que son las columnas, los pisos, tabiques, cimientos. ¿Y de qué está hecho todo este entramado de elementos, sino de hormigón y cemento? Como dicen en Latinoamérica, de concreto. Así pues, vamos a rebatir una idea que se ha dado tan por sentada, pero está en entredicho. Hay approaches, o sea, approach en inglés son como ciertos enfoques que a la hora de aplicar lenguaje, de aprender un nuevo idioma, se basan en la necesidad de aprenderlo desde su léxico. Hay uno que se llama lexical approach o enfoque léxico, basándose en los diccionarios, únicamente para saber hablar. Yo no sé qué se puede lograr con esto, pero diría que muy poco, ¿eh? Muy poco. Más que una conversación muy elemental, hello, goodbye, how are you, ya me dirá usted a mí, con una especie de cadena de palabras, sí se puede hacer mucho. Entablar una conversación coherente y estructurada, fluida, con un principio y un fin de pe a pa. Así que lo que les decía, esto pues es una estructura y un idioma es una estructura de muchos elementos, como cualquier edificación. Y cuando hablamos de idioma, ¿a qué nos referimos? No es el lenguaje humano en sí, o sea, lo es y no lo es a la vez. Es una variante o uso aplicación del lenguaje. El lenguaje, que es un elemento muy natural, más primario del ser humano para comunicarse unos con otros. El idioma, por su parte, yo lo definiría, bueno, la definición de varios lingüistas, no me acuerdo bien si era Martinet o Coserio, he olvidado exactamente cuál, o Jacobson, pero se podría decir que un idioma es un conjunto, un código de rasgos históricamente configurados, o sea, es un código de comunicación de una comunidad lingüística, que a este grupo lingüístico se les asigna. Entonces, si es este el caso, prosigamos. ¿Cómo aprender un idioma? ¿Cómo definirlo? ¿Cómo comunicarlo? Y cómo se tiene que medir la forma del ser humano de comunicarse. ¿Desde cuál de los puntos? Léxico, vocabulario, sintaxis, morfología. Ese sería el tema, el kit de todo esto, ¿no? Es de lo que va todo esto, al fin de cuentas. Así pues bien, diré que idioma se define como algo configurado históricamente, ¿sí? Y
Basándonos en esto, en esta regla de tres, podemos aplicar un término que yo aprendí en una asignatura de traducción en mi carrera. Polisistema. Polisistema. Atención, cuidado con este vocablo. Confuso, pero una verdad como un templo. Y es esta forma que consiste en enfocar un idioma como un código o conjunto de códigos, no solamente ya verbales, o sea, además de tener sintaxis o léxico, también tenemos el asentir, negar, el sí o no, esto, o qué tal, o sea, interjecciones, gestos. Muchas veces pueden variar de un idioma a otro, pero a menudo este sí y no significan lo mismo en inglés que castellano, por ejemplo, en francés, en general, en lenguas de Europa, es el mismo signo y a lo largo de varias lenguas, no siempre varía, pero nos da una idea, podríamos decir, de lo que es el concepto polisistema, digámoslo así. Bueno, así bien, el conjunto de elementos edificatorios, esto sería el idioma. Entonces el criterio arquitectónico, si nos ponemos a hacer una regla de tres, hay edificios que tienen columnas, que tienen tabiques. Tenemos a Gaudí que no tiene ningún ladrillo. Bueno, que me corrijan los grandes arquitectos, pero los edificios más famosos en Barcelona, que yo sepa, no tienen más que cemento, piedra y elementos muy básicos, elementales. Con lo cual tenemos el ejemplo de que el vocabulario sería prescindible, las palabras serían prescindibles para comunicarse, si seguimos la analogía. Y con todo, vamos a darnos cuenta de que el lenguaje, gracias a Dios, no es tan exclusivista y, bueno, ningún elemento morfosintáctico, ni léxico, ni vocabulario, ni conjugaciones, ninguno es prescindible, más todos lo son. O sea, algunos son más necesarios que otros y os sorprendería que os dijera que no es el más imprescindible el vocabulario. Es más importante la sintaxis. También les digo que está demostrado que los niños ya disciernen desde el subconsciente, digámoslo inconsciente, que la sintaxis es importante en una frase. No basta con hacer una cadena de palabras, unirlas de cualquier modo. Tienen que tener sentido. Y estos niños de menores de 4 años ya lo disciernen. Pues en un estudio se vio que estos chavalines se confundían o mostraban indecisión cuando veían una palabra en un contexto impertinente. Con esto les digo que el vocabulario es importante, más no importantísimo, y que la conjugación, incluida la forma de flexión verbal, nominal, la de adjetivo o verbo o nombre, son igual o más importantes que un significante y un significado. Dicho lo cual, un placer. Hasta luego, señores.